Buenas tardes, Jenny. Un gusto para mí estar acá hoy día con ustedes. Y yo me dedico a estos hartos años, entonces también me pasa lo mismo que el doc. Y fin de vida es un tema súper amplio, así que yo espero en estos minutitos transmitirle alguna noción de lo que yo creo que es útil en el desempeño clínico hospitalario. La medicina interna, por supuesto que puede ser un trabajo clínico ambulatorio, pero nos desempeñamos mucho en el hospital, en salas de intermedio, así que lo enfoqué en ese ámbito. Después, por supuesto, si hay preguntas, encantada de poder adaptarla. Bueno, entonces voy a darle tres cosas generales. Uno, el reconocimiento de la etapa fin de vida. Después algo sobre pesquisa y manejo de síntomas y unas palabritas sobre abordaje interdisciplinario que es imperdonable en paliativo no mencionar. ¿Qué es una buena muerte? Yo creo que es complejo decirlo, pero me gusta cómo lo plantea Castle, que dice que una buena muerte desde una perspectiva desde la salud y de la enfermedad es aquella libre de sufrimiento necesario, tanto para pacientes como para familiares y cuidadores, aquella que sucede en concordancia con los deseos del paciente y de manera razonablemente consistente con estándares clínicos, culturales y éticos. Creo que es interesante, convoca y es un tremendo desafío para nosotros en nuestra práctica. Y por eso es tan importante reconocerla, porque si no nos damos cuenta de que una persona puede fallecer prontamente, ¿cómo vamos a tratar de que tenga una buena muerte? Yo creo que lo primero es dejar de considerar la muerte como un fracaso. Nosotros somos a veces partícipes o testigos de la etapa final del ser humano, que es lo único que seguro nos va a pasar a todos. La muerte es parte de la vida y creo que también ya se conversó al respecto en la década de los 60 de Hastings Center, ¿cierto? Ética contemporánea. Nos plantea que los fines de la medicina, en el fondo nuestro rol deontológicamente, no es solo prevenir y promover la salud, sino que también es aliviar el sufrimiento que causan las enfermedades, así como curar a los que podemos curar, cuidar a los que no podemos curar, y sobre todo buscar este equilibrio que es tan difícil, prevenir una muerte prematura, tratar y dar una buena medicina a los pacientes que la necesitan, pero también posibilitar una muerte en paz. Y yo creo que eso a veces es muy difícil en el medio hospitalario. ¿Cómo diferenciamos un paciente grave de un paciente que va a morir? Es complicado, no es tan fácil. Vivimos en un mundo donde la muerte en los hospitales es casi la regla. Esta es una casuística de mortalidad en la América Latina. Si ustedes ven, casi el 58% de la población muere hospitalizada. Esa gente no fue a morirse, fue a que le hicieran cosas y terminó muriéndose en la mayoría de los casos. Esto es Chile. Alrededor del 50% de la población en Chile muere hospitalizada. En Argentina, pero 70-80%. Así que la mortalidad hospitalaria no es la excepción, es la regla. Y aquí nos desempeñamos en un mundo donde la biomedicina ha tenido tremendos avances, pero seguimos siendo una especie mortal. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo reconocemos? Todo el mundo se quiere mejorar. Y hoy día la mortalidad en UPC es tremenda. En Estados Unidos la mortalidad en UPC es súper frecuente y no es que sean malos los intensivos, los cuidados intensivos salvan gente que antes no. Lo que pasa es que mucha gente ingresa por la esperanza de mejorarse con un manejo agresivo. Nosotros en Chile, después de la pandemia, llegamos a casi 5.000 camas críticas que están disponibles en el país. Y hay estudios que dicen que la mortalidad intrahospitalaria se concentra en estas unidades. No sé dónde trabajarán la mayoría de los asistentes, pero en hospitales públicos, en intermedios donde hay pacientes graves, pueden llegar a morir entre el 40 y el 60% de los pacientes hospitalizados. Y la otra cosa que es súper importante, y un poco ahí para no demorarme mucho, es que entre el 60 y el 70% de las muertes en UPC en el mundo, hay cierta variación, pero en intermedios o pacientes hospitalizados graves, mueren después de que se decidió suspender o limitar el acceso a una terapia de soporte vital. Entonces, la población muere hospitalizada, muere con tratamientos caros y que son invasivos, y mueren solo después de que decidimos dejar de intentarlo. Entonces es complicado, es difícil, nos tocó una pega difícil. Y ahí es donde yo creo que nos toca la práctica o les toca a ustedes como internistas. En el fondo hay situaciones, pacientes súper graves que uno dice, pucha, si sigo haciendo quizás estoy cayendo en una obstinación terapéutica, pero si dejo de hacer quizás abandono. Entonces, ¿cómo defino eso? Bueno, ahí tengo súper pocos minutos, pero igual quiero entregarles una aproximación que me parece a mí que tiene mucho sentido de la ética clínica. La proporcionalidad terapéutica finalmente es lo que uno busca. Uno quiere buscar desde el punto de vista ético, ¿cierto?, todos los tratamientos que provean más beneficio que daño y buscar un equilibrio. Todo lo que no provea más beneficio que daño podría ser considerado proporcionado. Entonces uno diría, bueno, suspendernos abandono, es dejar de insistir, ¿cierto? Lo único que uno puede decir que realmente es desproporcionado siempre son los tratamientos fútiles, que son pocos. Un tratamiento fútil es un tratamiento que
en circunstancias excepcionales que no son la mayoría de la práctica, no se asocian a un objetivo previsto. O sea, en el fondo un paciente súper grave que no sabe que fisiológicamente no va a responder. Solo en esos casos uno está totalmente exento. Eso es por definición desproporcionado, porque va contra el ex artis. Imagínense una paciente como la que contaba el doctor, pero que tenga una demencia GS7, Bartel, nada, ECO 4, paciente postrado y que llega en una falla ventilatoria gravísima con una imagen de esas características, llena de tumor, de cáncer por todos lados. Obviamente, ventilar a ese paciente es fútil, no lo van a salvar de nada, es imposible ir contra una fragilidad extrema y un daño pulmonar irreversible. Entonces, eso es fútil y por lo tanto es desproporcionado. Pero es raro que les toque eso, generalmente les tocan situaciones que no son fútiles, que son cuestionables o complejas. Y ahí es donde uno trata de hacer un equilibrio entre los medios y los fines. En el fondo, ¿qué alternativas terapéuticas tengo y qué objetivo? ¿Permite curar? ¿Permite sobrevivir? ¿Permite calidad de vida? Y ahí está la evidencia y es lo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Pero uno siempre va a navegar en el mundo de la incertidumbre. La medicina tiene incertidumbre. Las probabilidades de beneficio, los pronósticos con y sin tratamiento son probabilidades, no son certezas. Y eso hay que asumirlo. Así es la vida. Los más viejos sabemos, los que están partiendo tienen que aceptarlo. Eso no significa ser mala medicina. Hay que poner la mejor evidencia al servicio de los pacientes, pero aceptando que son probabilidades, no son certezas. Qué mejor que el COVID como ejemplo, era la incertidumbre misma, digamos. Y acá les quiero dar un ejemplo de este paciente que lo vimos allá en el J. Estaba en intermedio, 90 años, pero 90 años, así, increíble. Parecía de 70, un hombre súper ágil, súper físicamente con buena capacidad funcional, lúcido, profesional, jubilado, tenía su parcela, encantador, su pareja, vivía él de manera totalmente autónoma y llegó con este escáner, una falla ventilatoria que fue progresando, súper inflamado, COVID ahí partiendo, y nos llamaron para manejo de síntomas, pero con el plan de que era posible que le intubaran luego porque estaba con súper mala mecánica ventilatoria, unos gases espantosos y la inflamación iba subiendo. Y bueno, fuimos a hablar con el paciente y le preguntamos. El paciente decía, mire, me quiero mejorar, estoy aterrado, no voy a hablar con nadie, como ustedes saben, todos aislados. Pero no entendía muy bien y decía, bueno, yo estoy dispuesto a que hagan lo que quieran, pero si es que tengo riesgo de quedar desfuncionalizado, prefiero morirme. Yo no quiero salir de acá que me cuiden. No, trabajé toda mi vida para el último mes estar en mi casa, yo solo con mis cosas. Y entonces nos lo habían explicado, que si lo ventilábamos, no sé, o sea, sabíamos cómo partir, pero no íbamos a terminar. O sea, la incertidumbre era máxima y los pacientes de su edad, las pocas casuísticas, tenían resultados espantosos. Bueno, cuando se le explicó, este paciente decidió que le hiciéramos todo lo que pudiéramos, no un vacío, corticoides, prono, todo, pero que por ningún motivo lo metiéramos un tubo. O sea. Y eso es interesante porque en el fondo la indicación era intubarlo. Eso no era fútil. Lo que pasa es que el que tenía que agarrar con los costos después era él, si es que sobrevivía, y él no estaba dispuesto. Y eso es una proporcionalidad, pero en términos humanistas, es una persona que toma una decisión. No es que el tratamiento sea fútil, es que esté proporcionado en ese contexto para ese paciente. Entonces yo creo que quizás un mensaje súper importante es que la indicación es médica, pero la decisión es del paciente. Y ese trabajo es difícil, porque no tenemos toda la información, porque evaluar funcionalidad no es tan fácil, no está registrado, menos preferencias, creencias, comunicación efectiva. Por eso los paliatistas tratamos de aportar con eso a nivel hospitalario, porque el sistema no lo provee de manera automática. Eso sí que yo creo que este mensaje en estos poquitos minutos, los beneficios que pueda brindar una asistencia sanitaria deben ser valorados como tal por los pacientes, no solo por los profesionales de salud. Si un paciente está grave y considera que un tratamiento es excesivo, tal vez es el momento de aceptar que es el final de la vida. No porque el tratamiento sea fútil, sino que porque es desproporcionado en términos globales para ese paciente en esa condición. Y eso es complejo, pero le da sentido al trabajo que hacemos, yo creo. Así que, un poco en resumen, un juicio de proporcionalidad terapéutica puede ser que implique hacer todo, o puede implicar adecuar, es decir, proveer ciertas cosas y eventualmente limitar otras. En algunos hospitales se habla de LED, pero es como nada, porque pareciera ser algo y en realidad no es nada. ¿Qué es LED? Si yo no intubo a alguien, ¿significa que no le doy antibiótico? Quizás si limito la intubación, adecuo, pero no significa que no haga otras cosas. Entonces, lo importante es individualizar y decir las cosas por su nombre de manera descriptiva, para no meter en un carril a un paciente que tal vez ni lo examinaron y que puede morirse antes de tiempo por mala medicina al final. Así que yo creo que quizás la adecuación del esfuerzo terapéutico con o sin limitación de medidas de soporte vital es la manera de diferenciar entre obstinación y abandono.
Y hay situaciones en las que decidir no iniciar o retirar intervenciones desproporcionadas, que pueden ser desproporcionadas por fútiles o desproporcionadas por otras razones, no es abandono. Eso puede ser un acto clínico y ético responsable que nos permite un abordaje adecuado de fin de vida. Porque si no hacemos el diagnóstico, el paciente se muere y no hicimos las cosas que hay que hacer si se está muriendo. Perdemos esa oportunidad. Eso. Así que eso en resumen quería traerles los primeros minutos. Creo que la toma de decisión al final de la vida pasa por estos elementos. Respetar la autonomía de los pacientes, por supuesto con Lexarti, los profesionales funcionamos dentro de un marco, no estamos obligados a hacer o no ser, pero tenemos que tener una relación de respeto y de colaboración con los pacientes en un contexto clínico. Y en ese escenario, aquilatar beneficios y riesgos. Y cuando el riesgo es mayor o es desproporcionado, bueno, quizás es el momento de entrar a la etapa de fin de vida y entrar con todo un manejo adecuado para que sea una buena muerte. Ahora, en breves minutos, me queda un poquito, voy a hablarles un poquito sobre los síntomas. Los síntomas son súper importantes. En general, en medicina interna es tanta la complejidad de los diagnósticos diferenciales a veces y el trabajo que implica eso en términos administrativos, que la evaluación de síntomas nos hace dirigidamente con escalas estandarizadas y se pierden. Esta es una casuística que hicimos nosotros, como ustedes ven, son puros pacientes hospitalizados que evaluamos como equipo paliativo en unidades de medicina de intermedio. 72% tenían al menos un síntoma y en general tenían entre 4 y 5 simultáneamente, varios con síntomas severos. Pero no estaban consignados en la ficha, porque si no se aplica un instrumento ni se registra, los síntomas, a menos que el paciente grite, no existen, no son signos vitales. Lo que es súper importante el Vale estándar es que los síntomas son experiencias, no podemos medirlos como una variable fisiológica. Entonces el autorreporte es el estándar de oro. La señora chiquitita que habla despacito, que está acostadita, señora Juanita, ¿le duele? Si la señora Juanita dice le duele, a mí me da lo mismo, no hay que usar ni una escala, le duele. El autorreporte, después averiguamos por qué le duele, dónde le duele, etc. Pregúntenle, no hay que subestimar, hay que preguntar dirigidamente y nunca asumir que un paciente que no se queja no tiene síntomas. Pregúntenle dirigidamente los síntomas, eso es oro, lo que el paciente reporta. Nosotros los médicos subestimamos y las familias en general sobreestiman, eso está medido, es interesante, lo hemos comparado con escalas y es significativo. En general lo que más se usa es la LSAS, que es una escala que puede ser visual numérica, ¿cierto? Del 0 al 10. Y es muy bueno porque en realidad es como la típica escala de dolor, pero aplicada a otros síntomas. Y es un instrumento de tamizaje que es muy sensible y específico. Del 0 al 10, los síntomas más frecuentes, dolor, disnea, fatiga, ansiedad, etc. Ahora, ¿qué hacemos si los pacientes no pueden comunicarse? Porque tienen delirium, compromiso de conciencia, etc. Hay que usar escalas conductuales. Hay varias escalas conductuales. Por ejemplo, el BPS es una escala que está validada para pacientes de unidades críticas y se puede usar en cualquier paciente que no se comunique, porque al final, con los humanos que estamos incómodos, no tenemos demasiadas maneras de expresar la incomodidad y si además hay un daño fisiológico, hay una respuesta simpática. Entonces, en general es expresión facial, movimiento corporal o variable fisiológica. Están validados para pacientes ventilados, no ventilados, se pueden usar. Los colegas de geriatría usan el PEINAD en geriatría, los pacientes con demencia, es lo mismo. Es expresiones corporales de malestar asociadas a una situación en que el paciente puede tener dolor. Están validados en pacientes geriátricos y se pueden utilizar. Da lo mismo el que usen el que sepan en la población que corresponde y regístrenlo. Y puede ser súper útil porque es la manera de ponerse de acuerdo y de ver si la analgesia o lo que usen para manejar síntomas es efectivo. Existen también escalas para evaluar disnea, por ejemplo el RDOS. Está súper recomendado, de hecho las guías de intensivo, las guías de hospitalismo las recomiendan dirigidamente. En fondo, no solo usar escalas de dolor en pacientes críticos. La cantidad de pacientes con dolor en las unidades críticas es tremenda. Les ponen líneas arteriales, los amarran, le toman exámenes, tienen un montón de comorbilidades y en general se recomienda a un paciente que pueda tener disnea, de todas maneras usarla como pesquisa habitual. Eso, así que en suma, si ustedes están con un paciente hospitalizado, en cualquier circunstancia habría que hacerlo, pero si es que el paciente está en una etapa de fin de vida o tiene un riesgo de mortalidad intrahospitalario alto, es imperdonable no hacer una pesquisa adecuada de síntomas. En general, estandaricen, se demoran súper poco en aplicar las escalas, le puedo explicar equipo médico, equipo enfermería, están estandarizadas y validadas en las poblaciones correspondientes, úsenlas. Paciente que se comunica, esas. Paciente que no se comunica, BPS, RDOS, SAS, por ejemplo, para agitación.
da lo mismo, son estandarizables, son fáciles de registrar, se los recomiendo de todas maneras. Nosotros implementamos este protocolo en el hospital en un proyecto FONIS de paliativo en UPC y funcionó muy bien. Así que creo que es una recomendación y vamos a publicar los datos luego, así que espero poder compartirles el protocolo completo. Eso. Y bueno, si pesquisamos síntomas hay que manejarlos, ¿cierto? Y cada síntoma tiene su manejo respectivo. Dolor, si el dolor es leve o moderado, por supuesto que uno va a utilizar distintas alternativas. En general, los opioides con más efecto adverso uno los usa para dolor moderado o severo, se titula, etcétera, ¿cierto? Lo mismo para disnea. Los pacientes con disnea, si hay factores reversibles, por supuesto que hay que siempre ser bien minucioso. A veces derrame, broncodilatación, anticoagulación, lo que sea. Pero si no, también los opioides siguen siendo la opción de manejo sintomático y sobre todo cuando el paciente está en fin de vida. Y lo otro de la agitación. Uy, esto se los quiero recalcar. Como vemos a hartos pacientes con BCAO, la agitación se trata con antipsicóticos, no con benzodiazepina. Así que por favor déjenle el dol horario a los pacientes. Se pueden usar hasta 10-15 miligramos subcutáneos de Endol antes de decidir que la agitación es refractaria. Eso de que el Endol no sirve porque está agitado, justo porque le pusieron Endol porque está agitado, no es al revés. Y lo que pasa es que hay que titularlo. La titulación de antipsicóticos es el manejo de la agitación en pacientes y en fin de día también. Y con más razón, porque a veces me sube un poquito más la dosis. Eso, súper bien. Y en caso de pacientes en fin de día que tengan síntomas refractarios, es decir, que no responden a nada razonable, que está generando sufrimiento en los pacientes, por supuesto que ahí entonces la sedación paliativa de fin de día es el último recurso y está totalmente indicado. Eso. Y en el último minutito mencionarles el abordaje interdisciplinario. Estamos hablando de pacientes, de personas, de familias, de sufrimiento en un ambiente donde nosotros sí podemos ayudar. El mundo hospitalario es un mundo distópico para la familia, para los pacientes, aunque sea nuestro lugar de trabajo. Entonces podemos ayudar a que sea todo mucho más amable. En general los equipos de paliativo, los equipos que apoyan pacientes en fin de día son interdisciplinarios, pero el rol, yo te diría que pacientes en fin de día, fundamental estos 6 elementos. Médicos, por supuesto, ¿cierto? La definición de la suspensión de medidas, de no hacer cosas fútiles, de manejar síntomas, es pegar nuestra, ¿no? Pero enfermería es fundamental, igual lo más importante que los médicos. Es súper importante el manejo de la cavidad oral, el uso de vía subcutánea, la adecuación de los cuidados, el confort de los pacientes, la contención de la familia. Enfermería es igual o más importante que el médico en un proceso de cuidado adecuado a un paciente en fin de día. Eso es súper importante. La psicóloga, un paciente muriéndose no va a hacerle psicoterapia. A veces hay niños chicos que están perdiendo a su mamá. No saben cómo decirle, no saben cómo despedirse. O es una muerte brusca, terrible, que no era esperada. Y hay una familia que no tuvo ni una capacidad de adaptación y quizás está pidiendo cosas que no corresponden. Contención implícita, esas cosas sirven y son súper útiles en este contexto. Así que las recomiendo. No dar nutrición artificial, alimentación para confort, ¿cierto? Kinesiólogo para confort, aspiraciones no invasivas. Si es que el paciente tiene un credo religioso, los ritos, la asistencia espiritual, por supuesto que es fundamental y puede cambiar la experiencia de manera radical por una familia. Eso. Y no tengo ni un segundo para hablarles de comunicación, que podríamos hacer un congreso entero, pero no puedo dejar de mencionarla. Capacítense, la comunicación clínica efectiva, por Dios que es una herramienta poderosa y en este escenario es fundamental también. Eso les quería decir. Yo creo que, en el fondo, la muerte no es un fracaso. La muerte yo creo que es algo que a todos nos va a llegar tarde o temprano, pero además una oportunidad por el rol que ocupamos nosotros como miembros del equipo de salud. Y pueden ocupar un rol que puede ser muy valioso, así que no lo desaprovechen.